Nos toca en esta mañana la segunda parte de lo que es la profecía. Muy bien, en la clase pasada, hermano, estuvimos hablando acerca de el pensamiento, de uno de los grandes problemas que tiene la humanidad para precisamente aceptar a Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es ese pensamiento? Porque normalmente, hermanos, el problema de nosotros los seres humanos es que queremos todo lo que nos beneficia a nosotros. Si hay algo que no me beneficia, eso no lo quiero mucho. Y puede ser lo mejor, pero no me beneficia. Y ese fue el caso con Jesucristo. Ese ha sido el caso siempre con Dios. Dios trae buenas cosas, pero a veces no nos beneficia de una manera directa de lo que nosotros queremos. Y por eso llevaron a Jesús y querían despeñarlo porque, oye, tú vienes a decirnos esto acá, o sea que vamos a quedar fuera de las bendiciones. No nos va a tocar nada. Y de hecho era lo que decía nuestro hermano brevemente en la última parte de su clase en cuanto al liderazgo. Pues el liderazgo realmente hay cosas, hermano, que no nos benefician, que no. Pero eso no es lo que va a indicar, no es lo que nos va a llevar a tomar una disposición contraria, siempre y cuando todo lo que hagamos sea para el beneficio de la multitud. Decía entonces Séneca, que tenía un pensamiento: el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Hay un pensamiento muy parecido en las Sagradas Escrituras que habla acerca de el hombre fuerte, aquel que logra gobernar su propio espíritu. Mire, cuando nosotros hablamos de la venida, de la profecía, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de la profecía del Mesías, resulta ser que sí, ¿por qué las personas no logran aceptar a Cristo? ¿Y por qué en nuestro tiempo todavía las personas no logran aceptar a Cristo? ¿Y por qué a nosotros mismos, los llamados cristianos, porque el título cristiano es un título abarcador que no solamente es aplicable a la iglesia de Cristo, sino a los grupos evangélicos? La pregunta es: ¿por qué al hombre nos cuesta tanto acerca de eso? Bueno, precisamente es por este pensamiento, porque no logramos ser dueños de nosotros mismos. Ser dueños de nosotros mismos, hermano, es saber cuándo nosotros podemos aplicar algo, cuándo nosotros podemos aceptar algo, cuándo nosotros podemos decir: esto no lo voy a hacer por causa del beneficio que se está presentando, no solamente en cuanto a mi persona, sino en cuanto a la colectividad, que es el punto central de lo que es el cristianismo, de lo que es la iglesia. El punto central de Dios no es una sola persona. El pensamiento de Dios para cuando se habla de la iglesia es la salvación del pueblo, no de uno. Dios no quiere solamente uno. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, claramente lo señala ya el apóstol Pedro cuando él dice: Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Si ese plan de Dios nosotros lo ponemos en nuestra mente, entonces Dios quiere que toda esta membresía que está aquí pueda ir al cielo. Pero para poder tener esa mente bien plantada, yo necesito ser dueño de mí mismo, porque es entonces cuando voy a hacer cosas en beneficio de los demás, aunque en primera instancia me cueste mucho más. La historia del cristianismo desde el principio, hermano, tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con hacer cosas. El cristianismo siempre se ha visto, hermano, desde un punto de vista crítico, difícil. Y nuestro líder, nuestro maestro, así lo manifestó. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que realmente trabajar. Dueños de nosotros mismos. Los objetivos, hermanos, de esta clase, veremos 3 profecías. Mire, hay muchas profecías. Se dice que hay más de 300 profecías
relacionadas a la venida del Mesías. Nosotros vamos a ver algunas cuantas. El día de hoy vamos a ver 3. Y sobre todo, profecías categóricas que se señalan y que manifiestan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontraremos estas 3 profecías. En ellos vamos a encontrar el segundo problema. Y el segundo problema de nuestra humanidad es por qué la gente no lo recibe. Ahí vamos a observar por qué la gente no lo recibió, por qué la gente no lo recibe y por qué sigue hasta este tiempo habiendo dificultades. Aprenderemos que las profecías sobre Jesús incluían la razón del poder, de su poder y del por qué se le debe obedecer. Toda esta profecía señala una cosa, y esto es lo que vamos a ver en este aspecto. La primera profecía que vamos a ver, hermano, tiene que ver con respecto a la tribu de Judá. Y el primer texto lo vamos a encontrar en Génesis, en el capítulo 49, en el versículo 10. Cuando nosotros hablamos de Génesis, capítulo 49, versículo 10, vamos a pedirle a alguien que por favor nos lea este pasaje. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien, tenemos 3 aspectos fundamentales que sobresalen en este pasaje, donde nos dice la palabra de Dios de allá en Génesis, que dice que la tribu específica de donde saldría el Mesías, el Salvador del mundo, era la tribu de Judá. Había una tribu específica, miles de años antes de la venida del Mesías. Otro aspecto fundamental de este pasaje es que dice que el mando le pertenece. En primera instancia, el mando le pertenece a la tribu de Judá, pero en consecuencia a una de las personas que iba a nacer en la tribu de Judá. Y el tercer aspecto fundamental que nosotros observamos en este pasaje y en esta profecía es un llamado que hace esa profecía a los hombres, el deber de los hombres de obedecerle. Mire que desde que se dan las profecías acerca del advenimiento del Mesías, desde aquí empieza a señalarse un aspecto fundamental. A veces nosotros leemos la profecía, leemos la palabra de Dios y no encontramos la razón del por qué se escribe cada uno de ellas. Cuando vamos a la tribu de Judá, por ejemplo, si nosotros observamos, la tribu de Judá procedía de aquel patriarca, el cuarto hijo de Jacob, con Lea. El cuarto hijo, no era el primogénito, era el cuarto hijo. Y de él procede toda una tribu, la tribu de Judá. A esa tribu se le da la oportunidad y se le da la bendición de gobernar a todo Israel. Así que cuando nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, apenas se establece, la tribu de Judá se alza con el poder. Se alza con el poder, a pesar de que el primer rey es de Benjamín. Mire, donde hay cierta dificultad. Posteriormente, el que toma el reinado ya en la tierra de Canaán es Judá. Y allí permanece el reinado, gobierna todo Israel. Eso se había también predicho, se había profetizado que esto iba a ocurrir. Y eso es, hermanos, extraordinario. Hoy la gente, mire, a la gente le encanta saber el futuro.
y hace muchas cosas por ver el futuro. Hay muchos profetas en los cuales muchos hombres le prestan mucha atención. Pero profecías, tenemos el caso de Nostradamus, que muchos buscan las profecías de Nostradamus. Pero la profecía real, la profecía verídica, la profecía que sí señala realidades, a veces nos cuesta precisamente seguir. Y se había dicho eso. Se había dicho que Judá iba a tener el poder, y mire que sí lo tuvo, porque se escogió en este caso a David. ¿Y de dónde venía David? David es el que sustituye a Saúl. ¿Y de dónde venía David? Pues venía de la tribu de Judá. Y allí tuvo muchos años, y luego su hijo Salomón toma el centro, toma el gobierno, y tiene muchos años hasta que el reino se divide, y se divide en las tribus del norte y en las tribus del sur. Pero mire que extrañamente, cuando los ejércitos extranjeros hacen la invasión a Palestina, a Israel, se llevan a las 10 tribus del norte y nunca más aparecen. No hay vuelta atrás. Y queda nuevamente el sur. Vino también aquellos ejércitos extranjeros y se llevaron también a Judá. Pero mire que no ocurre lo mismo que ocurrió con las tribus del norte. Porque la tribu del sur, la tribu de Judá, ellos regresan en 3 remanentes. Y se vuelve a instaurar nuevamente el poder. Claro está, no sin grandes dificultades. Pero esto es a causa de la profecía. Mire, la profecía decía que la tribu de Judá sería la tribu que gobernaría. Ahora, eso trajo grandes dificultades, porque estamos hablando, hermanos, del poder. Y dice que el poder vendría de la tribu de Judá. El legislador, donde vendría alguien, dice, al cual se congregarían todos los pueblos. Y yo creo que ahí empezamos a observar cuáles son las dificultades que nosotros podemos observar en nosotros mismos. Porque el problema es observarnos a nosotros mismos, aprender de la palabra de Dios por nosotros mismos, si realmente queremos llegar hasta la presencia de Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos cambiar. Podemos haber personas que nunca queremos cambiar nuestro pensamiento, nuestras acciones. Y de hecho, en el aspecto religioso, eso se da. El problema de los seres humanos, el poder, hermano. Mire que se habla de la obediencia. La profecía hablaba de que cuando viniera el Mesías, muchas personas se añadirían o lo seguirían. La obediencia es uno de los problemas más grandes de la humanidad. Y señalábamos que riñe precisamente contra sus propios deseos y con sus propios intereses. Ese era el mensaje del domingo pasado. Queremos mis propios intereses, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me parece, lo que me funciona a mí, no importa si no le funciona a los demás, lo que me funciona a mí es lo que yo voy a hacer. Riñe contra los propios intereses. Pero también estos propios intereses nos llevan a un segundo problema: el problema de la sujeción, el problema de la incapacidad para poder aceptar o para poder ser obedientes, y como decía nuestro hermano en su clase, seguidor. Difícil. Y ese es el problema, el segundo problema. No hemos aprendido, hermanos, a obedecer. Ese es un grave problema. Y tropezaron con Jesús. Mire, la profecía decía que Él iba a gobernar, debía gobernar, y que todas las personas y todas las naciones tendrían que sujetarse. Pero ¿qué pasó con los sacerdotes? Vamos a leer en Mateo capítulo 21, por favor, alguien que nos lea. Mateo capítulo 21,
en el versículo 23. Mateo 21, 23. Alguien que lo lea. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Cuál era el problema, hermano, de los fariseos, de los sacerdotes con cuando Jesús llegó? ¿Cuál era el problema? Mire, llegó, empezó a enseñar, pero ellos estaban allí. ¿Cuál fue la reacción de ellos inmediatamente? Ellos se reúnen. Oye, hay alguien enseñando por allí, pero era prohibido enseñar. Parece que ellos querían que si alguien quería enseñar tenían que pasar por ellos, o sea, que con la aprobación de ellos, que ellos dijeran, bueno, puedes hacerlo bajo nuestro consentimiento, porque tenemos el poder, nosotros somos los facultados para saber quién puede y quién no puede. ¿Y eso era cierto? ¿Era de Dios? ¿Había un mandamiento que así se señalaba? ¿O de dónde sacaron ellos eso? Ellos dijeron, bueno, vamos, aquí hay alguien que está enseñando, vamos allá, vamos a preguntarle ¿quién le dio la autoridad para enseñar? ¿Quién da la autoridad, hermano? Dios da la autoridad. Y lo que hay que ver es que si la persona enseña de acuerdo a la autoridad de Dios, que es su palabra. Pero mira que ellos no estaban pensando ni estaban meditando en ese momento realmente si estaba de acuerdo con lo que Dios decía o no. Simplemente ellos tenían en mente algo: ¿con qué autoridad tú estás enseñando lo que tú estás enseñando? El problema de la autoridad, hermano, el problema del poder, y tropezaron. En aquella mañana cuando Jesús fue apresado, dice que fue de la casa de Caifás a Poncio Pilato. Los judíos lo llevaron, los sacerdotes lo llevaron, y en aquella conversación Poncio Pilato le hace una pregunta a Jesús: ¿por qué estás aquí? Y una pregunta muy específica: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Eso lo dices por ti mismo o es que alguien te lo ha dicho? Jesús le responde con otra pregunta. Pero mire, la conversación inicia precisamente con el asunto de la autoridad. Los fariseos le prohíben a Jesús enseñar por cuestión de autoridad. Ellos están pensando, nos van a quitar la autoridad, nosotros somos los que mandamos. Pero no estaban pensando en que si este hombre estaba hablando de acuerdo a lo que ellos ya se le había enseñado, o por lo menos lo que había en la ley de Moisés. Así que cuando es hecho prisionero y es llevado ante este hombre, lo llevan precisamente por el problema donde están tropezando con Jesús, y es el problema de la autoridad, desatendiendo desde la primera instancia la profecía. Así que lo llevan ante Caifás, ante Pilato, precisamente porque llevándolo allá podían conseguir la ejecución, porque la gente quería hacerlo rey, y eso era un ataque directo y frontal contra el Imperio Romano, y Poncio Pilato era el representante precisamente del Imperio Romano. Así que otro rey diferente a César, definitivamente la consecuencia sería destrucción con este personaje, sin entrar en lo que se refiere a lo que es el fondo. Ellos solamente estaban viendo la forma. Jesús le dice: ¿eso te lo dices por ti mismo o alguien te lo ha dicho? A lo que Poncio Pilato sale muy bien, dice: oye, mira, espérate, aquí te trajeron, es tu gente, es la que te ha traído aquí.
Son ellos los que te trajeron aquí. No estás aquí por mi causa. Son ellos los que te han traído. ¿Y sabe lo que le contesta Jesús un poco más adelante? ¿Sabes por qué ellos me trajeron aquí? Parafraseando la respuesta de Jesús. ¿Sabes por qué me trajeron aquí? Porque no han entendido que mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Creo que ese es el pensamiento central, hermano, que nosotros necesitamos también tener en esta mañana. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, cuando nosotros hablamos de la iglesia, cuando nosotros hablamos de la profecía concerniente a este Jesús que ya vino y que nosotros adoramos, debemos tener muy claro en nuestra mente que el reino de Él no es de este mundo. Por lo tanto, nuestra lucha no es con las personas que detentan en determinado momento el poder, que nuestra lucha es con nosotros mismos para hacer de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que estaban peleando, eso es lo que estaban discutiendo, ese era el problema del por qué no obedecían. Tenían problemas con entender de dónde viene el poder. Y aquí es que hay que obedecer. ¿Qué ocurre, hermanos? Cuando los hijos no ven un ejemplo claro en la vida de los padres. ¿Qué ocurre? Resulta ser que en la vida de un padre y de una madre, cuando no están de acuerdo en la disciplina, y cuando el padre va a castigar al niño y sale la madre, no le vas a pegar al niño, ¿qué empieza a ocurrir con ese niño? ¿Cómo? Hay una confusión. ¿Confusión en cuanto a qué? Autoridad. A la autoridad, sí, correcto. A la crianza. Confusión en cuanto a la autoridad. Dígame, mi hermano. Ellos comienzan a preguntarse en realidad, hay maneras en las que yo puedo en realidad no seguir cierta autoridad y seguirme al que me conviene. Así que hay una división ahí y hay beneficios que yo puedo sacar de lo que indulgentemente me conviene. Claro. O sea, hay manera. Había observado y tenía todo eso en consideración. O sea, el preconocimiento de Dios. Y resulta que debido a eso, ellos llegaron, María y José, son trasladados precisamente a Belén, porque en Belén se iba a dar el censo. Y María, que había sido concebida, da a luz a Jesús en Belén. Increíble, hermano, realmente espectacular cuando nosotros vemos la exactitud con que nos habla la palabra de Dios. Cada persona, hermano, pasa por este mundo y tiene en realidad un deber de acuerdo al tiempo. Todos nosotros tenemos un deber con respecto al tiempo. Cuando somos hijos, hermanos, debemos obediencia a nuestros padres. Ese es mi deber como hijo. Mi deber como hijo no es mandar a mis padres. Mi deber es obedecer. Esa es mi responsabilidad. Cuando vamos a la escuela, nuestra responsabilidad como estudiantes es respetar a nuestros profesores. Ellos son la autoridad, ellos son nuestros maestros. E incluso en la antigüedad, hace mucho tiempo, los maestros tenían una actitud de poderío, estaban realmente empoderados. Incluso yo recuerdo que una vez me dijeron, ponga su mano así, ¡pau! Me dieron con una regla en la mano. Y mi mamá nunca fue allá a decir por qué le pegaste a mí. Hoy si eso ocurre, hermano, ¿qué hace la madre? Ya va y se embolata, si la dejan entrar se embolata con la maestra. Desconocimiento de la autoridad. Mire hasta dónde llega nuestra sociedad. Cuando somos padres,
nuestro deber es gobernar a nuestros hijos. Por lo tanto, mire, cambia el rol. Ahora yo debo gobernar a mis hijos. Mis hijos no me deben gobernar a mí. Pero para eso, hermano, yo tengo que tener el carácter necesario para decir, no, un momento. El que gobierna soy yo. Yo puedo escucharle. Yo puedo oír tu opinión. Pero el que toma la decisión al final soy yo. Y si esto yo pienso que es así, así va a ser. Y usted no puede oponerse. Yo soy la autoridad. El problema está en que muchas veces nosotros como padres delegamos la autoridad a nuestros hijos. ¿Qué dice mi hijo? Bueno, está bien, pues vamos a hacer eso. Aunque usted no esté de acuerdo. Dígame, hermano. ¿Se acuerda usted de que habíamos comentado cuando salió en las redes de que el presidente estaba, no sé, creo que en el interior y alguien lo ofendió? Entonces, los opuestos estaban de acuerdo, aunque había dicho una verdad del Señor, pero habíamos hablado, es el presidente y se merece respeto, aunque sea lo que sea, no se le puede ofender, se merece un respeto. ¿Te acuerdas de la ofensa que habían dicho del comentario? Estábamos hablando de que habían ofendido habían comentado que un señor ofendió al presidente y entonces le pusieron una multa. Claro, entonces los opositores quedaron, no, pero ¿por qué merece? Si él no merece, él dijo una verdad. No, se merece un respeto porque es la autoridad. Independientemente, hermano, mire cómo está nuestra sociedad. Y no solamente eso, recuerdo que un tiempo atrás estuve en un lugar y le tiraron piedra. ¿Por qué le tiran piedra? Es el presidente. No está de acuerdo con lo que él dice. Y yo no soy político de ningún partido. Pero es el presidente, no lo puedes hacer. ¿Que está mal? Hay los mecanismos apropiados. Pero no te puedes tomar la autoridad. El hacer eso es el desconocimiento de nuestra sociedad por algo que ya está establecido, el principio de autoridad, hermano. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, desde el principio se estableció, antes que Él naciera, es que Él es toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Debemos sujetarnos a la autoridad. Quien quiera, mire, ese fue el mensaje de los apóstoles. Ese fue el mensaje de Pablo, ese fue el mensaje de Pedro, incluso con Nerón el loco. Hay que sujetarse. Debemos hacerlo. Entonces, como hijos espirituales, porque no somos de esta tierra, y Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo, con mayor razón la pregunta es, ¿quién gobierna su vida? ¿Qué hace usted con su vida espiritual? ¿Se sujeta a lo que dice Jesús? ¿Se sujeta a lo que se predica? Porque si yo predico, Rafael predica, Francisco predica, Simeón predica algo que no está de acuerdo, entonces hay que hacer una reunión y decir, usted está hablando cosas que no son. Pero si lo que se predica está de acuerdo con el fondo, que es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no lo hacemos? Indicando así que nosotros tenemos también un problema con respecto a el asunto de la autoridad. Nos presenta también la razón para gobernar el mundo. ¿Por qué Él debe gobernar el mundo? Bueno, porque Él es eterno. Amerita entonces tener una persona que dirija nuestra vida con estas características, y eso lo decía. Y el otro, el propio Jesús decía, procedo del Padre. Todo lo que le estoy dando lo he recibido del Padre. Qué bueno, hermano, que Jesús, quien nos guía a nosotros, procede del Padre. Y todo lo que Él dice es porque el Padre le dijo, vaya y dígale que eso es lo que hay que hacer. Pero mire, esto es como una espiral, ¿verdad? ¿Qué hicieron la gente cuando llegó Jesús y le dijo lo que tenían que cambiar? ¿Qué hicieron? ¿Recuerda qué hizo el pueblo de Israel? Lo mataron. Lo crucificaron. Porque veían un hombre, no veían el fondo.
¿cuántos problemas no ocurren de esa misma manera hoy? Mateo, hermano, señala que se cumplió la profecía. En Mateo capítulo 2, versículo 1, nos señala claramente que aquella profecía se cumplió. Dice, cuando nació Jesús, ¿dónde? En Belén. ¿De qué tribu? De Judea. ¿Bajo qué reinado? Dice, era el reinado de Herodes. ¿Qué más ocurrió? Bueno, vinieron unos magos, otras naciones deben adorarle, y se presentaron en Jerusalén. 4 cosas importantes, donde claramente se señala lo que dijo allá Miqueas 5 se ha cumplido en el propio Jesús. Por lo tanto, mire que aquí en el cumplimiento también se ve el asunto de la autoridad. Otras naciones vinieron a adorarle, los magos, los conocidos como reyes magos, que algunos le dan nombre, pero la Biblia nos señala que vinieron de otras naciones. Y finalmente, hermano, nacido de una virgen. Cuando se habla de nacido de una virgen, estamos hablando de Isaías 7:4. 2 aspectos fundamentales. Una virgen concebirá. Y 2, el producto que ha de salir de esa virgen es un hijo. Y ese hijo debe ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Eso qué, hermano? ¿Qué significado tiene para nosotros? Dios con nosotros. ¿Qué significa? Que tiene autoridad. Mire quién está con nosotros. Mire quién vino. Mire de quién habla la Biblia que habría de venir. Y mire la autoridad que Él presenta. Cuando nosotros vamos a Mateo 1, 21 al 23, nos señala, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién dijo esto? Isaías. Claramente establecido. Dios está con nosotros. Él tiene toda autoridad. Pero depende de usted. Él gobierna su vida. Revisemos cada una de nuestras actuaciones y preguntémonos al propio Jesús, ¿tienes toda autoridad? ¿Pero realmente tienes autoridad sobre mi vida? ¿O yo hago algunas cosas contrarias de lo que tú dices? Ese es el cristianismo, ¿no? Y es lo que debemos cambiar. No me crucifiquen, porque eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo soy su amigo, hermano. Yo soy su hermano. Yo soy, como dicen los colombianos, soy su parcero, ¿verdad? Simplemente comentamos lo que señala la palabra de Dios. Pero mire que hay un problema. El segundo problema más grande que tiene la humanidad y que lo lleva a resistir lo que Dios ha dicho a través de la profecía. Vendría uno que nacería y él debería tener el control sobre todo. Si eso no es así, recuerda lo que dice Jesús: la palabra que os he hablado, ella cumplirá en el día posterior. Que el Señor lo bendiga, hermano. Amén.